Muy bien, vamos a ver. Hola. El día de ayer me llegó este paquete con unos 5 libros que el día de hoy voy a estar mostrándoles y compartiéndoles. Son 5 libros que pertenecen de hecho a un mismo autor que he comentado en mis videos anteriores en el canal y del cual por fin voy a poder leer gran parte de su obra. ¿Qué otra cosa? De hecho, lo más seguro es que vayan a ser mis próximas lecturas inmediatamente después del libro que mencioné en el video anterior, específicamente Un Mundo Feliz, que va a ser mi lectura por el momento. De hecho, comparado con la última vez, ya pude avanzar un poco. De cualquier forma, vamos a estar abriéndolos de una sola vez, así que vamos a por ello. Como siempre, Amazon entrega sus paquetes dependiendo de la cantidad que sea y de lo que sea. Uy, creo que ahí se puede ver bien. Sí, ahí se ve. No quiero generar misterios, pero bueno, un poco de entusiasmo al menos para el video. Son 5 libros de un solo autor, que en este caso pertenecen también de una misma colección, cosa que es interesante. Una misma editorial. Y aquí ya se logra apreciar. Son 5 libros de Albert Camus, o Albert Camus. Concretamente estamos hablando de estos que aparecen aquí. Se componen de La peste, El extranjero, La muerte feliz, El hombre rebelde y de nuevo El mito de Sísifo. Para los que han visto mis videos anteriores, de hecho, El mito de Sísifo es un libro que ya adquirí previamente en una librería, pero que decidí comprarlo con un motivo de investigación. Después de todo, quiero en un futuro realizar un video acerca de las marcas que tienen las editoriales para así poder comprobar nosotros como lectores que son auténticos y originales. Por esa razón lo compré en línea esta ocasión. De hecho, hay otros 2 libros disponibles en esta colección de bolsillo. La colección, de hecho, es la colección contemporánea. Hay otras colecciones de esta misma editorial, de hecho. Así que decidí comprarme 5 de los 7. Los únicos que me faltarían para completar la colección entera del autor en esta editorial serían La muerte y el exilio y La caída. De hecho, La caída también la tengo. Fue uno de los 3 libros que compré en una feria de libro, de la cual mencioné también en mi video anterior. Pero bueno, tal vez en un futuro termine por adquirir esos últimos 2 libros que me faltarían. Pero bueno, vamos a ver aquí cuáles son. Sus portadas, de hecho, son todas monocromáticas. Muy bonitos el diseño, de hecho, y creo que encaja muy bien con la esencia del tema del absurdo del que manejó el autor durante su trayectoria. Y bueno, aquí estarían los 5 libros. Vamos a ir uno por uno. Vamos a ver qué es lo que contienen y en qué se componen. Primero tenemos La peste, un libro icónico. De hecho, se dice que está entre sus obras más icónicas, sus obras más importantes. Vamos a ver qué dice el reverso. Dice: La peste es, sin lugar a dudas, una de las novelas más importantes que se hayan escrito en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Su contenido moral se manifiesta de golpe en un símbolo, más poderoso que cualquier desarrollo teórico. Una epidemia de peste en la ciudad de Orán representa una era de tormentos y muerte en el mundo. De hecho, aquí se nos dice en la pequeña ficha del autor sus novelas como tales son El extranjero, La peste, El hombre rebelde y La caída. Pero yo tenía entendido que El hombre rebelde no era una novela. Bueno, lo voy a checar ahorita. Aquí, como siempre, la colección se menciona al inicio del libro. Una pequeña ficha. Creo que también, dependiendo del si es oficial o no, aquí lo voy a ir notando después, es el tamaño de la ficha. Aquí se nos menciona muy bien la traducción. Por lo general, algunas veces en las ediciones viene la traducción precisamente por debajo de la ficha. En este caso también se nos incluye en la hoja de presentación de la obra. Y aquí está la ficha técnica. Como vemos, el título original también es La peste. Aquí también se nos pone la trayectoria de las ediciones en español. Y de hecho aquí también se nos presenta el propio derecho de autor que aún posee Albert Camus, 1947. A veces también, por lo general, suelen venir en los derechos de autor las editoriales, las primeras que lo publicaron. Pero bueno, aquí también tiene el derecho de autor por la traducción en la lengua castellana y el correspondiente crédito a él o la creadora de las portadas, estas portadas que seguro encajan perfectamente. Y bueno, aquí se nos especifica impreso en México. Aquí atrás entonces debe venir el colofón. Esto se terminó de abrir el abril del 2024, Talleres León, Ecatepec, Estado de México. Y bueno, aquí de hecho inicia. Muy interesante el estilo de fuente que ocupan en estas ocasiones. Es un poco distinto. Un buen espacio de margen. Pero no veo el índice. El índice también... bueno, esta es
no viene aquí. En este caso hay algunos libros de la colección que sus índices aparecen al reverso al final. O bien adelante, pero en este caso no, tampoco, no contiene índice. Y por lo que veo tampoco contiene un aparato crítico, cosa que a veces es muy bueno de tener. Pero bueno, este sería el primero, La Peste. Vamos a seguir con El Extranjero. Aquí al reverso. Allí, si no me equivoco, estas son las primeras líneas de la obra. Mamá se ha muerto hoy o puede caer. No lo sé. Aquí se nos dice: El Extranjero narra la adonina vida de Mersult, un joven oficinista que vive en la perpetua apatía. La indiferencia existencial marca sus días avanzando sin reaccionar a la muerte de su madre, el afecto de su amada, y ni tan siquiera a un crimen que cometerá con idéntica desidia, incapaz de ver el alcance moral de sus actos. Publicado originalmente en el 42, esta novela, una de las más emblemáticas del autor, retrata magistralmente la indolencia del hombre del siglo XX, un hombre que no encuentra su lugar, extranjero en su propio mundo. Este personaje escéptico y desapasionado, que ha abandonado su condición de sujeto autónomo, sigue siendo hoy un imprescindible referente literario y existencial. Y de hecho aquí, a diferencia de la ficha anterior del autor, se nos menciona que de su obra cabe destacar La Caída, la cual ya leí, Calígula, que no sé si está disponible en la colección de bolsillo, pero creo que sí está disponible en Alianza. También está La Peste y El Hombre Rebelde, que ya adquirí, obviamente. Y bueno, vamos a ver. Aquí siempre se nos menciona, de hecho, es curioso porque al menos en este no se nos menciona, pero en los demás libros se nos va a mencionar que es Premio Nobel de Literatura. Bueno, de cualquier forma, vamos a ver. De nuevo, contemporánea. Y, ok, esto es interesante. Aquí es un poco distinto la ficha del autor. Y aquí al menos se nos menciona la traducción de quiénes son. En este caso son dos traductores, que no se nos mencionan aquí. Y es un poco interesante ver la distinta impresión en la ficha. Tal vez se deba a las impresoras. De hecho, sí, aquí aparece que se imprimió en Talleres de Impreso Santiago. Interesante elección. Y bueno, aquí está la ficha técnica. En este caso aquí sí se menciona los derechos de autor de la editorial. En este caso es Ediciones Gallimard de París. También los derechos que tiene la editorial Penguin Random House. Y también los derechos de edición a nivel mundial de lengua castellana, tal vez de esta misma traducción. Y aquí están los derechos de autor por los traductores. Y bueno, aquí recién vamos a iniciar, primera parte. Y sí, aquí aparece: mamá se ha muerto hoy o puede caer, no lo sé. Pero tampoco veo que tenga aquí otra vez índice. Interesante elección de no poner índice, la verdad. O aparato crítico, que nos ayuda a digerir un poco mejor en el contexto de la propia obra del autor y de su propio desarrollo temático. Pero bueno, son elecciones de cada traductor, de cada editor y de cada editorial. A mí personalmente creo que me gustaría poder leerlo con aparato crítico, pero ¿qué le vamos a hacer? El siguiente, La Muerte Feliz. Igual, con su característico estilo monocromático de esta colección. Y bueno, aquí se nos presenta la cita de alguien más, no sé si sea un autor. Dice: La Muerte Feliz revela una gran riqueza en muchos aspectos y muestra cuán diversa es ya la paleta camusiana. Bueno, aquí se nos dice que escribió en el 35 esta obra, cuando contaba con solo 23 años. Sin embargo, hasta el 71 se publicó, es una obra póstuma. Con independencia de motivos por los que permaneció muchos años oculta, esta notable novela de juventud prefigura ya la cosmovisión que aparecerá poco después en el llamado ciclo del absurdo, mientras que su trama y personajes reflejan muchas experiencias del autor en Argelia. Leída hasta hoy, la obra no solo es un documento imprescindible para descubrir los primeros pálpitos de un enorme talento narrativo, sino que también una fábula atrapante sobre la búsqueda de la felicidad a toda costa. Y en este caso aquí sí vienen los derechos de traducción, María Teresa Gallego, que de hecho, si prestamos atención, es una de las dos traductoras también de El Extranjero, junto con Amaya García Gallego. Y aquí está también María García Gallego que diga, pero no es la misma traductora que el de La Peste. El de La Peste es Rosa Chazelle. Interesante el hecho de que utilicen distintos traductores. Esto no me pasó, por ejemplo, con la colección que tengo de Søren Kierkegaard de Alianza Editorial, que de hecho también tengo el unboxing aquí subido en el canal. Ahí por lo general usan al mismo traductor, un erudito en el tema del propio Kierkegaard y que también publicó, si no me equivoco, la vastedad de su obra en otra colección. Se trata de Demetrio Gutiérrez, si no me equivoco. Y bueno, con eso al menos se asegura una consistencia en la traslación del estilo de un autor. No sé si lo llega a apreciar con estos traductores, pero bueno, aquí otra vez la distinción entre la ficha del autor. Y de hecho aquí, vamos a ver, en este caso se trata de otra casa impresora. Y este se imprimió recién en febrero de este año, 2025, Corporativo Portográfico. Tal vez sea el
el impreso de más reciente. Aquí está María Teresa Gallego Urrutia por la traducción. Y aquí está, otra vez, los derechos de autor originales pertenecen a Ediciones Gallimard. Aquí se nos da también los derechos de autor María Teresa Gallego Urrutia. El diseño de la portada es de Helden Juntus. Ok, es una adaptación del diseño original. Por lo visto, bueno, utilizaron distintos diseñadores de portada, pero mantenieron un poco el monocromo en los diseños para esto. Y en este caso, esto sí me gusta, esto tiene índice. Notas sobre esta edición, esto me va a gustar bastante. Esto me parece mejor. Bueno, es escueta, bastante escueta para mi gusto. Pero no me voy a quejar, al menos es un contenido crítico. Y de hecho aquí aparece índice de contenidos. Este es un índice más amplio sobre la edición, la primera parte, la división de los capítulos, segunda parte, la muerte consciente. Esta es una edición que de seguro me va a gustar. Y considerando que es una de las primeras novelas que publicó el autor, seguramente va a ser mi primera novela para leer en esta nueva ronda de lectura del autor. De hecho, es de publicación reciente, incluso en español. Al menos en este editorial se publicó en España del 2021. Va a ser muy interesante poder darle una muy buena lectura a esto. El siguiente, El hombre rebelde. De esta edición tengo que comentar, originalmente yo quería una edición de Alianza en específico para este libro. De hecho, la logré ver en una librería local, pero lamentablemente me ganaron y ya no la pude conseguir. De hecho, ahora solamente se puede conseguir más fácilmente en esta edición. Esta de hecho me salió en descuento. Originalmente creo que puede costar alrededor de los 350 pesos mexicanos y la edición de Alianza por importación creo que costaría el doble, unos 600 pesos. Esta me costó alrededor de 220 y tantos, pero bueno, vamos a darle aquí. Hannah Arendt, carta al autor. He leído El hombre rebelde, me gusta mucho, es el único motivo de esta nota. Ok, por lo visto fue una muy buena referencia de un conocido para Albert Camus. De hecho, si se nota, es uno de los libros más grandes, más gruesecitos que hay aquí. Puede que sea el más amplio. En un clásico estudio del pensamiento rebelde, Albert Camus traza un recorrido que va desde la Ilustración hasta las revoluciones del siglo XX. Pasa por movimientos como el anarquismo o el nihilismo. Polémico desde su publicación, como toda buena obra debe de ser, el libro explora también el vínculo entre rebeldía política y estética, con análisis de figura como el Marqués de Sade, un autor que por cierto ya leí, que no me gustaría volver a leer, pero que lo haría solo si me entero que las traducciones que tengo están incompletas o censuradas. De cualquier forma, prosigamos. Marx y Nietzsche y los surrealistas. Aunque de hecho espero también encontrar alguna que otra opinión sobre Kierkegaard, cosa que de hecho en el siguiente sí va a pasar. A fin de cuentas, Camus no solo repasa casi 2 siglos de insumisión, sino que ofrece valiosas hipótesis sobre la desmesura de su tiempo y en buena venida del nuestro. Y bueno, otra vez la pequeña ficha del autor, que de hecho aquí hay una pequeña distinción entre las fotografías que decidieron usar del autor. Este en específico es el que usaron para La peste, este es el de los demás libros. Y bueno, de hecho aquí aparece en la etiqueta que esto sí pertenece a filosofía, no como por ejemplo La muerte feliz, que aparece como ficción y literatura, o como por ejemplo en La peste, que aparece como ficción general. Y de hecho aquí se nos menciona otro traductor, Joseph Escué. Interesante el hecho de que tengan que recurrir a distintos autores, tal vez sea por temas de derechos de autor. Pero bueno, vamos a iniciar con esto. De hecho viene aquí un poquito dañado, no sé si se aprecia. Tal vez sea por la impresión. De hecho, aquí aparece un poco distinto la fuente. Este es el noviembre de 2024, Talleres Coltomex. Ok. Seguramente también se debe a los editores. Aquí otra vez una pequeña distinción entre las fichas del autor. Y aquí ya aparece el traductor, Joseph Escué. Y bueno, aquí aparece otra vez Ediciones Gallimard en el 51. Los derechos de la casa editorial de Penguin Random House. Y aquí está, la traducción se realizó en el año 2000. Joseph Escué, traducción, o mejor dicho, sus herederos, seguramente ya pasó a una mejor existencia el pobre traductor. Y bueno, otra vez diseño de portada, base el diseño original de Ellen Gentus. Y bueno, este también inicia con un índice en general, cosa que me agrada bastante. Y aquí están los distintos capítulos. El hombre rebelde, rebeldía metafísica, histórica, rebeldía de arte, el pensamiento del mediodía. Y un índice de contenidos que voy a ver a continuación. Y aquí está desglosado perfectamente por temas a lo largo del desarrollo de esta obra, su contenido. Son 380 páginas y de hecho, aquí recién iniciando, podemos ver cómo es el tamaño de la letra. Es bastante generoso, hay que admitirlo, con unos márgenes un poco más estrechos, como por ejemplo los del extranjero. Aquí una pequeña distinción. Vemos que es un poco más chico, pero también un poco más grueso en la impresión. Se nota un poco menos la tinta
o el láser, quién sabe, en la del extranjero, pero es un poco más amplio la métrica que utilizaron. Y bueno, esta es la distinción entre el hombre rebelde y la muerte feliz. Aquí no sé si se aprecia muy bien. Es casi el mismo tamaño de letra. Y bueno, es consistente a lo largo de la obra. Pero veo que aquí, por ejemplo, tiene notas al pie de página, seguramente del mismo autor. Parece que es un desarrollo muy parecido al de Kierkegaard en su famoso El concepto de la angustia. No sé si tenga alguna relación que ver, pero que de seguro requerirá una muy buena lectura exegética para comparar. Y bueno, le voy a dar también una oportunidad. No sé si sea una de las primeras o últimas, pero bueno, vamos a seguir con el siguiente y el último. Este seguramente es uno de sus libros más conocidos. Tal vez sintetice de mejor forma la entereza de su pensamiento. Y bueno, es uno al cual ya había leído previamente, pero que de seguro valdrá la pena tenerlo otra vez. A mi otra edición, de hecho, voy a tratar de releerla, compararla y de seguro alguno de los dos voy a terminar por subrayarlo para hacer notas sobre estudio, porque mi proyecto con este autor es sacar un análisis íntegro acerca de su obra. Sé que no estoy calificado, pero me gustaría intentarlo. Y también establecer una comparativa entre su existencialismo absurdo y el existencialismo cristiano de Kierkegaard, que algunos críticos señalan sus principales diferencias, pero ya veré yo si es eso cierto o no. Después de todo, es mejor realizar una lectura exegética, prestando atención a los puntos de cada autor y dejar que las obras se expliquen por sí solas, en lugar de realizar las lecturas eusegéticas, que es básicamente en la que uno ya tiene prejuicios y va a tratar de encontrar cosas que tal vez no terminen por estar allí. Pero bueno, aquí está. Camus explica el hombre por el hombre, toma como fin la persona humana y la plenitud y la felicidad. Estas palabras de Oliver Todd. Sigamos, publicado en el 42, poco después del extranjero. Ok, al menos ya sé más o menos cómo voy a configurar mis lecturas. El mito de Sísifo consolida el ciclo de Albert Camus sobre el absurdo. El título alude al personaje de la mitología griega condenado por los dioses a empujar montaña arriba una piedra enorme que vuelve a caer al valle cuando está a punto de alcanzar la cumbre. En esta figura trágica se ha visto la condición del hombre moderno, prisionero de mandatos extenuantes y labores sin sentido. Pero la respuesta filosófica de Camus no apunta al pesimismo, sino a una verdadera ética vitalista. Si el encuentro humano con el mundo es absurdo, cabe elegir la rebelión, la libertad y la pasión. En este caso se trata de otro traductor, otra traductora, Esther Benítez. Interesante el hecho de que utilicen distintos traductores. Personalmente creo que me gustaría más el hecho de que en una sola colección de una editorial pusieran un solo traductor, pero veo que no es el estilo de bolsillo. Sin embargo, se agradece que al menos, a pesar del uso de distintos traductores y que con ello tal vez, bueno, se corre el riesgo de adulterar la visión del estilo del autor, pues bueno, al menos hace que nosotros tengamos al alcance de nuestro bolsillo, nunca mejor dicho, estas preciosas obras. No sé si tal vez en Editorial Alianza los tengan de forma íntegra con un solo traductor, como me pasó con Kierkegaard, que de hecho, si no me equivoco, y si he de creer en la edición tal vez pirata que tengo de uno de los otros dos libros que me faltan, La Caída, ese es uno de los libros más caros considerando la amplitud de su propia obra. Por ejemplo, aquí consideremos que este es mucho más extenso, o al menos en apariencia eso pasa. Con el de La Caída, de hecho, si no me equivoco, hay una traducción que tomaron prestada de Alianza. Tuvieron que pedir los derechos de autor y creo que por eso tal vez cuesta, por ejemplo, ese pequeño libro que es de hecho, sería el más chico de todos, lo mismo que este libro, El hombre rebelde. Pero bueno, esos son puntos por aparte que voy a estar checando seguramente después. Aquí otra vez la introducción a la colección. Esto de hecho es muy interesante. El único libro que utiliza un interlineado más espacioso y una letra también más espaciosa es el del extranjero. Pero bueno, seguramente también sean por distinciones entre las ediciones. De cualquier forma, aquí está la traducción de Esther Benítez. Y aquí está la ficha. Otra vez, Ediciones Gallimard, la primera en publicarlo. Y de nuevo, Random House por esta edición, o por las características de esta edición. Y también, aquí está, los derechos a los herederos de Esther Benítez por la traducción. Y otra vez, basada en el diseño original de Ellen Yentus, creo que si no me equivoco, el único que tiene un diseño distinto se debe al de La Peste, pero bueno, los demás creo que se los debemos a Ellen Yentus. Y aquí está, se nos especifica que fue impreso en México, y aquí atrás en el colofón se nos dice que esto fue de enero 2025, litográfica Igramex. Esta de hecho, si no me equivoco, es uno de los talleres que más usa el ya tan infame EMU, los Editores Mexicanos Unidos. Pero eso sería punto para otro video. Bueno, de cualquier forma, aquí recién inicia una dedicatoria a Pascual Pía y aquí inicia en el índice
Este libro, de hecho, recurre mucho al pensamiento kierkegaardiano acerca de la concepción del estadio estético, encarnado tal vez más perfectamente en Johannes o el Don Juan, y en su obra Diario de un seductor, que también se nos menciona muchas veces a lo largo de este pequeño libro, y que creo que se explaya más aquí, en la segunda parte de este libro, específicamente en el Don Juanismo, que inicia en la página 79. De cualquier forma, aquí también se nos va a dar un pequeño preludio acerca de cómo va a ser el desarrollo de la novela y cómo se construye hasta por fin llegar a la figura del mito de Sísifo. De cualquier forma, la alusión que hace Albert Camus de distintos autores, incluidos de forma muy sutil a Jean-Jacques Rousseau, a Jean-Paul Sartre, que también fue uno de los principales exponentes del pensamiento existencialista, pero de su rama atea, si he de creerle a los críticos y a los analistas del movimiento, también lo hace de forma muy sutil y de hecho, si no me equivoco, se refiere a él como al autor de nuestro tiempo, cosa que de hecho termina por ser un muy bonito homenaje. Bueno, de cualquier forma, aquí vemos cómo va construyéndose y no aparece de hecho no aparece un índice al reverso. De cualquier forma, se agradece poder tenerlo. Esta, a pesar de su complejidad, es bastante satisfactorio si hemos de prestarle la suficiente atención. Y bueno, esta fue una de mis lecturas que de hecho me resultaron tan bellas y fantásticas que me pudo hacer recapacitar y me dio un pequeño levantón anímico después de mi colapso nervioso. De cualquier forma, es uno de los libros que también tengo que decir que hay que leer con criterio y también no tanto con una amplitud de mente, sino como una disposición a dejarnos llevar por la propia exégesis que Albert Camus hace. Después de todo, esta más bien es una obra referencial, o al menos así la veo yo, acerca del pensamiento de distintos autores y que logra ponerlos en sus propios términos para desarrollar su pensamiento. Es decir, es una exposición exegética acerca de otros, pero que redunda en una perfecta exposición de su propio pensamiento. Y bueno, si hemos de darle una oportunidad, dicen que es uno de los que mejor los exponen respecto al pensamiento existencialista. De cualquier forma, es algo que yo trataré de verlo por mí mismo y que estaré leyendo. Así que, ¿cómo va a ser su siguiente orden de lectura? Lo más seguro es que sea primeramente La muerte feliz, después El extranjero. Estos dos lo haré por su publicación en orden cronológico, pero aquí vamos a realizar un pequeño salto y me voy a pasar directamente a La peste. De esta forma voy a tratar de leerlo de acuerdo a su propia narrativa para ya después pasar a digerirlo de mejor forma con el análisis que hace en El hombre rebelde y por fin culminar con El mito de Sísifo. Y bueno, si decido darle una relectura a la edición que ya tengo de La caída, que no me fío porque de seguro es pirata, tengo mis razones, o si no, probablemente voy a conseguir ese libro y el que me falta, que si no me equivoco es El exilio y el reino, o El reino y el exilio, de esta colección, y ya tendría al autor de forma íntegra, al menos en esta colección, que no sería toda su obra. De hecho, él también escribió numerosos artículos para una revista de la resistencia francesa durante la ocupación nazi, si no me equivoco, y que está recopilado sus artículos en otra editorial. Pero bueno, eso sería más por mero capricho. Después de todo, mi pretensión con adquirir la obra del autor es tratar de comprender su pensamiento, posteriormente realizar un análisis exegético y un análisis intertextual con la obra de Kierkegaard. Aunque para Kierkegaard lo más seguro es que me falten algunos libros, entre ellos o lo uno o lo otro, La enfermedad mortal, también las obras del amor y Discursos edificantes son otras de las obras que quiero adquirir, que de hecho están todas publicadas con el mismo autor, si no me equivoco, en la editorial Trota. Si no me considero capaz de hacer análisis del tema del absurdo, tal vez lo haría recurriendo a otros artículos o si no a ediciones con material crítico. No sé si Alianza tendrá ese material. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Esto sería todo por el video de esta ocasión. Espero que les pueda servir como marco de referencia en caso de que quieran adentrarse a este autor. No sé la verdad cuáles sean su orden adecuado. Este es el orden del cual yo voy a disponer. Más que nada por capricho, porque no estoy considerando las opiniones de otra gente, aunque de seguro debería hacerlo. Sobre todo para iniciarme en un autor tan emblemático como lo es Albert Camus. De cualquier forma, mi siguiente lectura, después de Un mundo feliz, será precisamente La muerte feliz, y tal vez la intercale con alguna que otra obra que vaya adquiriendo o de la cual vaya a darle relectura. Y bueno, muchísimas gracias por prestarme atención, por ver este video, y espero que puedan disfrutar de sus lecturas. Eso sería todo. Adiós, Patito, despídete de ellos.